Bien, vamos entonces a reaccionar a Simo Häyhä, el francotirador más letal de la historia, del canal de Armapedia. A ver, canal con bastantes seguidores. Wow, es un canal enorme. Vamos a ver qué nos dice el señor Armapedia de Simo Häyhä. Al hablar sobre los francotiradores más letales de la historia, varios nombres vienen a la mente, tales como Francis Pegamagabo, Vasily Zaitsev, Chris Kyle, Lyudmila Pavlichenko, Wally, etc. Sin embargo, esa Pavlichenko también fue brutal. Por sobre los demás, y si me preguntan, en mi opinión es el mejor y más letal francotirador que ha existido en la historia. Este no es otro más que Simo Häyhä, también pronunciado Simo Häyhä, pero más conocido por su escalofriante apodo, La Muerte Blanca. Häyhä era un soldado finlandés que defendió a su país durante la invasión soviética de 1939, conflicto nombrado la Guerra de Invierno. Durante esta contienda, que duró poco más de 3 meses, el accionar de este francotirador fue tan destacado y absolutamente letal, que no solo se transformó en un héroe de Finlandia, sino que generaba tanto miedo en las tropas soviéticas que aparentemente estos enviaron unidades completas de francotiradores y Uy, llegó comidita. Gracias, yo voy comiendo mientras reacciono. ¡Hostia! ¿Por qué me trae esto tan caliente? Dios, está para pelar cerdo. No, eso se va a quedar aquí como media hora que se enfríe. está terriblemente caliente. A mí Simo Häyhä me encanta. No solo por la cantidad de bajas que causó, sino porque el tipo era un gigachat. Rico. Gigachat el Simo Häyhä. Gracias. El tipo, incluso en una ocasión, creo que le lanzan una granada cerca donde está, porque se camuflaba tan bien en la nieve que la gente solo veía cómo empezaba a sonar disparos y caía gente muerta. Era brutal el tipo. Y en una ocasión le lanzan una granada, le cae cerca y le vuela como media cara. Y aún así, cuando se cura, vuelve a seguir. O sea, el tipo va perdiendo. Se parece mucho a Ojo Loco Moody de Harry Potter, ¿no? Que es tan legendario que en cada batalla iba perdiendo como un pedazo del cuerpo. Ya van a ver, el tipo es brutal. artillería solo para detenerlo. Simo pasó a la historia por su prodigiosa puntería, alta disciplina, enorme paciencia e inteligencia. Este utilizaba una particular y claramente efectiva técnica para esconderse en los bosques y moverse como un fantasma entre las líneas enemigas, liquidando todo soviético que se cruzaba en su mira. Todos estos elementos y por supuesto una abultada cantidad de bajas enemigas han grabado el nombre de Simo Häyhä en la historia bélica y militar. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer a Simo Häyhä, el francotirador más letal de la historia. Ok, pinta muy bien el video. No me dices. Ah, mira. De donde trabaja la colombiana. Mamá. Simo Häyhä nació el 17 de diciembre de 1905 en Rautjärvi, un pueblo... ¡Guas! Excelente pregunta. ¿Quién ganaría, el ejército de Moose de Australia o Simo Häyhä? ¡Guas! Sería pelea de titanes. Necesito un fanfic que hable sobre eso. Simo Häyhä contra los emus. Un fanfic donde el ejército australiano, cuando ve que los emus van ganando la guerra, dicen: solo hay alguien a quien podemos llamar. Llamen a Simo Häyhä. Y que ahí empiece la historia. Sería cine. Cine. Yo quiero saber. Lo quiero leer. Pueblo de Finlandia. Como el séptimo de 8 hijos de una familia luterana de granjeros, Simo creció rodeado por la naturaleza, acostumbrándose desde muy chico a trabajar en la granja, esquiar en las llanuras heladas y principalmente a cazar en el bosque. A una temprana edad, este ya era un prodigioso tirador. A los 19 años asistió al servicio militar obligatorio y poco después se unió a una milicia de voluntarios llamado Souleshkunta, que se puede traducir como Guardia Blanca. Durante estos años, su puntería y habilidades no hicieron más que mejorar, y Simo ganó numerosos títulos de competiciones de tiro en esta unidad. A pesar de su indudable talento, Simo Häyhä era un hombre solitario, humilde y hasta tímido. Su crianza en una granja lo hacía algo antisocial y su baja estatura de 1,60 m tampoco ayudaba mucho. No era un hombre... Sí, yo lo dije. Pavlichenko es otra que fue brutal. A mí me gusta mucho porque, si bien en la historia no hay tantas mujeres
que vayan a la guerra, históricamente es así, o sea, tiene nada que ver con género, pero históricamente las mujeres no han ido tanto a la guerra como la cantidad de hombres. Las mujeres que han ido a guerra y se han hecho un nombre, ¡guau!, son brutales. Ya vimos la historia de la conductora de tanques que era rusa, soviética. ¡Guau!, señora fue... Mira, esa señora tiene más huevos que un montón de hombres. Dios, señora, usted es mi ídolo. Y Pavlichenko fue otra francotiradora brutal. Y en la historia hay más mujeres que han ido también a guerra y son brutales. Hombre que disfrutaba estar en el centro de las cosas, sino que, como se puede apreciar en todas las fotos de su niñez y juventud, Simo solía acomodarse en el fondo o en un costado, disfrutando no llamar la atención. Sin embargo, en 1939 se vio obligado a dejar ese anonimato y pasar al centro. Dígame. Las mujeres no van a la guerra porque tienen tanto va que destruyen el server. Sí, es cierto, las mujeres no van a la guerra para que sea justa. Porque hay unas, las que van a la guerra están bufiadísimas. Dios, yo no sé qué hacen. Sin mencionar a Juana de Arco, que estaba también poderosísima, estaba pasadísima Juana de Arco. Y hay otra, recuerdo que había una que era general. No recuerdo de qué ejército era. Era brutal también esa señora. Brutal, brutal. Sin mencionar a Mulan, ¿no? No hablemos de Mulan. Dentro de la acción, a la mismísima guerra. 3 meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin decidió invadir Finlandia. El conflicto entre estos dos países surgía... Literal, Simo Häyhä era el callado del salón. No, siempre estaba en una esquinita, no hablaba con nadie, no llamaba la atención. Pero dale un rifle, dale un arma, y la masacre que te forma. Dale un arma y una razón. O solo el arma. Dado que el mandamás soviético le había pedido al gobierno finlandés que le cediera una porción de territorio cerca a la frontera, supuestamente para poder proteger mejor Leningrado ante la amenaza del Tercer Reich. La lógica negativa de Finlandia hizo que Stalin decidiera invadir, según muchos historiadores, con la intención de conquistar todo el país vecino e instalar un gobierno títere comunista, aunque esto es solo una teoría. Como consecuencia del avance del Ejército Rojo, Simo Häyhä y todos los miembros de la Guardia Blanca fueron llamados a la lucha. El francotirador recayó bajo las órdenes del teniente Anne Juutilainen en la 6ª Compañía del Regimiento de Infantería 34. El ejército finlandés se movió rápido para detener la invasión. La diferencia de tamaño, recursos, armamento y fuerzas entre países era enorme, lo que hacía suponer una fácil victoria para los soviéticos. Incluso Stalin vaticinaba que lograría hacerse con toda Finlandia en solo un par de semanas. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente. Durante los años anteriores, el líder soviético había realizado una enorme purga en busca de solidificar su posición y erradicar todo tipo de influencia de León Trotsky. Esto, por supuesto, dejó al Ejército Rojo muy debilitado. Pero no solo eso, sino que se apuntó principalmente a los generales, comandantes y altos mandos en general, por lo que la inteligencia militar y táctica soviética era básicamente inexistente en esos momentos. Si bien esto puede sonar exagerado, basémonos en los hechos. Primero que nada, la Unión Soviética atacó Finlandia en pleno invierno, con temperaturas de 20, 30, 40 y hasta 50 grados bajo cero. ¿Y si invadimos Polonia? No, pero ahí me da mucha risa el meme ese de los errores te hacen más fuerte y mamadísimo así. El cebón, el hombre que invadió, Chiru no llega que el invadió cargador Rusia de en pibes. invierno. Yo los carreo pibes. Literal, Simo Häyhä es el que carrea la partida. O sea, todos son bronce y Simo Häyhä es challenger allá carreándote. Pero ahí me da mucha risa el meme de está Sebum así, todo mamadísimo, en competencia. Los errores te hacen más fuerte. El que invadió Rusia en invierno. Dios. Y más de un conquistador cometió ese error. Invadir Rusia en invierno es el peor error de la vida. O sea, ni haberme metido con mi ex es un error tan grande como invadir Rusia en invierno. Te lo aseguro. Pero no solo esto, sino que lo hicieron sin zapatos de nieve y sin camuflaje blanco. Fueron a luchar en bosques completamente nevados vestidos de marrón claro y verde. Pero Mongolia no lo invadió en invierno, ahí.
Mongolia invadió Rusia, pero fue en verano. Cuando, bueno, es que también a veces le invaden en verano, pero los rusos utilizan la estrategia de quema de, se llama la quema de, sí, la estrategia de la quema. Retroceden y queman todos los campos para que no hayan recursos y van retrasando al ejército hasta que llegue el invierno. Y cuando llegue el invierno ya ganaron. Se de tierra quemada, gracias. La estrategia de la tierra quemada, que es brutalmente cruel, pero les da la victoria. Verde. Incluso diseñaron estrategias para Como el enviar Mitami, tanques y exacto. vehículos sobre lagos congelados. Esto sin probar la resistencia antes, lo que, como imaginarás, no terminó de la mejor manera para los tanquistas soviéticos. Indudablemente, Stalin envió a la batalla un ejército formado por recientes conscriptos, granjeros y jóvenes comandados por gente incapaz y sin experiencia de batalla. La Unión Soviética invadió un país mucho más pequeño y débil y luego de semanas de combate solo habían logrado avanzar unos pocos kilómetros. ¿Esto se debió solo a la ineptitud y falta de experiencia de los generales soviéticos? No, para nada. Eso solo era una parte de la mala estrategia. La resistencia finlandesa, en contraste, fue altamente inteligente y valiente. A pesar de la estremecedora diferencia numérica, tecnológica y armamentística, estos lograron frenar la invasión gracias a su forma de combate. Mientras los soviéticos se desplazaban en grandes contingentes para aprovechar su superioridad, los finlandeses practicaban tácticas de guerrilla. Estos se escondían en el bosque, atacaban por estrechos senderos o en zonas cerradas, a veces lo hacían esquiando silenciosamente. Las emboscadas al ejército rojo siempre estaban a la vuelta de la esquina. Luego del ataque, los soldados finlandeses se esfumaban de forma rápida e inmediata, tal como lo hacen las guerrillas. Incluso para combatir... Fue la misma estrategia con la cual los... ¿cómo se llama? Los que derrotaron a Estados Unidos... La guerra de Irak, no, anterior. Se me olvidó el nombre. Vietnam, gracias, Vietnam. En Vietnam hicieron lo mismo, fue guerra de guerrillas. Por cantidad, por armamento, por capacidad bélica. No había forma que los vietnamitas le ganaran a los estadounidenses. Ahora, con guerra de guerrillas es otra cosa. Tanto que hay un montón de soldados estadounidenses que todavía es la hora y están traumados con Vietnam. Era horrible, o sea, saber que das un paso y en cualquier momento te cae... Sí, los vietnamitas convirtieron su jungla en una Australia improvisada. Brutal la forma en que hacían túneles y eso. Hay que ver un video de eso. La estrategia de los vietnamitas fue brutal. Claro que los derrotaron al final fue de forma moral y política más que militar, pero el hecho de que hayan resistido tanto fue lo que permitió de que luego surgieran todos estos grupos antibélicos en Estados Unidos y los soldados también querían regresar. Hicieron la Rambo, sí, o sea, literal hicieron la Rambo. Estados Unidos tuvo dificultades en Vietnam, y tampoco podía invadir Vietnam del Norte porque temían una intervención china, donde tal vez no pudieran ganar como en Corea. Bueno, eso digo, al final la guerra ni siquiera fue una victoria militar. Fue una victoria más política y moral, pero el hecho de que hayan resistido tanto fue lo que les permitió a ellos que esa victoria política y militar y moral se haya podido dar. Porque si Estados Unidos llega y los invade súper rápido, no hubiese pasado nada. O sea, los invaden y ya. Pero los vietnamitas también, táctica de guerrillas, es que es brutal. Razón por la cual a mí me gustan mucho los soldados de Catachán y los fantasmas de Tanit, que también utilizan mucho táctica de guerrillas. Son escuadras pequeñas, pero que llegan, hacen saboteo por aquí, un ataque por acá, una pequeña escaramuza por acá, un retraso por acá. O sea, me parece brutal. Para combatir los tanques soviéticos, estos utilizaban una bomba incendiaria casera, mejor conocida como bomba Molotov, siendo pioneros en desarrollarla y que es más conocida como cóctel Molotov. Tu cóctel Molotov. Lo malo. ¡Somos médicos! No.
En el mismo centro de esta efectiva y valiente resistencia finlandesa se encontraba Simo Häyhä. Si bien este era un soldado más al principio, sus increíbles actuaciones rápidamente le hicieron un nombre entre los soldados, y no mucho después entre todo el pueblo finlandés. A pesar de su baja estatura, su sonrisa tímida y humildad, Simo Häyhä era absolutamente letal, tal vez como ningún otro soldado en la historia. Sus números hablan por sí mismos. Durante los primeros 22 días de combate, 138 soldados soviéticos tuvieron la mala fortuna de caer bajo la mira. 138 en 22 días. Eso es brutal. O sea, nosotros estamos acostumbrados, como ya les dije, a ver números súper infladísimos, a ver a John Wick matar a 300 personas en una sola película de 2 horas. Pero joder, matar a 138 personas, eso es otro nivel. O sea, hay que entender, hay policías que se pensionan y jamás en su vida le disparan a alguien. Y eso es normal. Estamos acostumbrados a ver la hiperviolencia en el cine, pero eso no es tan así. 138 personas en 22 días. El tipo es brutal, o sea. ¿Cuántos serían? ¿Cuántas personas diarias? 22 por 4, como 4 diarias por ahí. O sea, es un montón. Es brutal. 6.27 muertes por día. Mira, ahí está. 6 muertes diarias o un poco, a veces 7. Como que, hoy maté solo 1, mañana me toca matar a 13 para compensar. ¡Guas! Mira, ni en LOL uno mata tanta gente. Ni en League of Legends he llegado yo a hacer tantas bajas en 22 días. Ya del francotirador. Durante los meses siguientes de batalla, esos números no hicieron más que aumentar. Simo era el francotirador ideal. Era frío, inteligente, paciente, aplicado y tenía una puntería brutal. Era capaz de acertar un objetivo a 150 metros de distancia unas 16 veces en solo un minuto. Además, conocía la zona a la perfección. Sus conocimientos de supervivencia y de cacería eran más avanzados que el de cualquier otro soldado, y su capacidad de medir distancias a la perfección impresionaba a todos los otros francotiradores del ejército finlandés. Aunque había disponibles algunas armas más modernas, este usaba su rifle de la Guardia Civil, un M28 Pistikorva con un cargador de 5 cartuchos calibre 7.62 milímetros, que era la variante finlandesa del fusil de cerrojo soviético Mosin Nagant. Häyhä estaba acostumbrado a esa arma desde joven y la eligió porque le parecía familiar, efectiva y principalmente confiable. Antes y después de cada misión, él dedicaba un largo rato a limpiar y realizarle mantenimiento a su fusil. Esto en busca de que no se atascara con el frío y estuviera siempre a su disposición. Por otro lado, la forma de combate y las estrategias de este letal francotirador no son menos interesantes. Este se movía entre las líneas enemigas durante la noche, buscando una buena ubicación y se asentaba ahí durante las pocas horas de luz del invierno finlandés. En esa favorable posición, Häyhä, camuflado con varias capas de ropa blanca, cavaba un pequeño pozo para esconderse él y su fusil y hacía una pequeña montaña de nieve en el frente para evitar ser visto con facilidad. La constante caída de nieve en el frío paisaje finlandés se encargaba de enterrarlo y ocultarlo aún más. Allí escondido, con su pequeño tamaño, era casi indetectable, incluso a corta distancia. Una vez posicionado, Simo esperaba pacientemente hasta tener un enemigo en la mira. Este tenía un enorme cuidado para que nada delatara su posición. En su pequeña guarida solía poner... Estos sí son campeos y no mamadas. Estos sí son campeos. ¿Te imaginas quedarte 2 días quieto esperando a que alguien pase? Estos sí son campers. Poner escarcha de hielo para evitar que la vibración de los disparos disipara el fino polvo de la nieve, dejando en evidencia su ubicación. También ponía sus guantes debajo del rifle y sobre la nieve para que la patada del arma fuera menor, y se aplastaba los brazos con nieve para que el disparo fuera aún más preciso. Incluso Simo se ponía nieve en la boca para enfriar su aliento y evitar que el vapor de su respiración fuera visto por el enemigo entre el blanco campo de batalla. El tipo era brutal. Guas, o sea, comía hielo para que, claro, el vaho del... Guas, el tipo se hacía invisible, indetectable, o sea... Guas, monstruo es lo que era ese hombre. A la hora de atacar, este no apuntaba a la cabeza, sino al torso, la zona conocida como centro de masa, ya que este es más grande y es un disparo más confiable, algo bastante inteligente y que es parte de doctrinas de enseñanza militar y policial moderna.
Según Simo Halja, un pequeño error al apuntar a la cabeza del enemigo podía delatar su posición por nada e incluso costarle la vida. Más allá de todo esto, sin dudas, lo más destacado sobre la forma de combatir de Simo Halja fue que este no utilizaba la mira telescópica del rifle, sino la mira de hierro. Esta decisión se debía a dos factores. Por un lado, él no confiaba en la mira telescópica porque el monóculo solía empañarse y Claro, se empaña, lo siento, se empaña y más el reflejo de la luz lo puede delatar, que de hecho es lo que más delata a un francotirador. El reflejo de la luz en la lupa en el lente de la mira. El tipo estaba chetadísimo, o sea. No, el tipo era un monstruo. podía llegar a romperse por el frío. Por otro lado, el sol podía reflejarse en la lente, revelando su posición al enemigo. De cualquier manera, quedó claro que Halja no la necesitaba en verdad. Él sabía una de las grandes verdades que solo los mejores francotiradores saben y llevan a cabo. La puntería por supuesto que es importante, pero la paciencia es al menos igual de importante. Como ya dije, Halja pasaba horas y horas en su escondite, casi sin moverse. Este solía llevar en sus bolsillos cubos de azúcar y pedazos de pan para aguantar el frío. Cuando quería comer algo, sus movimientos eran tan lentos y cuidadosos que podía tardar hasta media hora en llevar un cubo de azúcar a su boca. Volviendo a la historia, sus hazañas y escandalosos números de bajas rápidamente convirtieron a Simo Halja en un héroe en Finlandia, ganándose el apodo de la Muerte Blanca. Si bien durante mucho tiempo se sostuvo que ese sobrenombre se lo pusieron los soviéticos, este fue en realidad producto de una medida propagandística finlandesa para aumentar la moral de su pueblo a través de un héroe de casi proporciones mitológicas, que también recibía el sobrenombre de El Tirador Mágico. Que el famoso apodo no haya sido puesto por los soviéticos no significa que estos no le temieran. Por el contrario, la propaganda soviética hizo todo por ocultar a Simo Halja, e incluso los altos mandos enviaron unidades completas de francotiradores para darlo de baja. Cuando estos fracasaron, enviaron artillería. Estas no fueron mucho más exitosas. Mira, un solo hombre está causando más daño que los emus. Yo creo que Simo Halja ganaría. Siempre y cuando no se quede sin munición, yo creo que le ganaría a los emus. Creo. También es cierto que nunca vimos el 100% del potencial de los emus, porque nunca tuvieron un rival digno. Y solamente con el 10% de su poder derrotaron al ejército australiano. También es cierto. Pero, Halja está roto, o sea. El tipo, o sea, es como un mito, ¿no? Creemos que hay un francotirador que mata a todo el mundo. Enviamos un ejército de francotiradores y no vuelve ninguno. ¿Qué enviamos? Enviamos artillería pesada. Bombardeen la puerca montaña, que no quede vivo. Los emus contra el ejército alemán. Me gustaría más contra Simo Halja. Durante los casi 100 días que duró la guerra de invierno, la participación de Simo Solo pones ametralladoras a los emus a lo Metal Slug y son imparables. Sí, sería brutal. Eso lo hacen también en Dino Crisis, que le ponían metralladoras a los dinosaurios, a los Velociraptor con metralladoras. Simo Halja y otros francotiradores fue increíblemente determinante, ya que obligó a los soviéticos a cambiar sus tácticas de combate. Incluso se dice que él, junto a una división de otros 31 soldados finlandeses, lograron detener una importante avanzada soviética de 4.000 hombres. Los números de bajas de Halja son muy discutidos entre historiadores y fanáticos militares. Algunos acusan al gobierno finlandés de haber inflado la cifra para engrandecer la leyenda, mientras otros creen que esta no es lo suficientemente alta por falta de confirmación oficial de muchas. Se puede calcular que, en total, las víctimas de la precisión y maestría de Simo Halja fueron alrededor de 750, contando las 500 bajas causadas con el rifle M28 y las 259 que el capellán militar Antti Rantama afirmó que Simo realizó luchando con el resto de su unidad y utilizando un subfusil Suomi KP-31. Incluso se afirma que su récord de bajas en un día fue de 25, una verdadera barbaridad. Joder. Sin embargo, a la mayoría de historiadores 25 y a es un mí también contingente. nos gusta pensar en una cifra más realista de 505 bajas enemigas, las cuales sí fueron confirmadas. Aún así sigue siendo algo brutal y aún la mitad de eso seguiría siendo sorprendente. Más allá de su maestría, Halja se encontró en más de una ocasión frente a frente con la muerte, ya sea por duelos contra otros francotiradores que iban exclusivamente a cazarlo o por poderosos ataques de artillería enemiga. La suerte estuvo de su lado en casi toda la guerra, pero el 6 de marzo de 1940, esta lo abandonó. ¡No! ¿Qué pasó?
Ese día Simo Halja recibió el impacto de una bala explosiva en su mejilla. Él cayó malherido y sus compañeros lo dieron por muerto por el daño que el disparo claramente le había hecho. Sin embargo, fue apresurado a un hospital y atendido. Increíblemente, Simo sobrevivió y días después se despertó, y durante los meses posteriores tuvieron que realizarle unas 26 cirugías. Lamentablemente para él, su rostro quedó marcado por la guerra por el resto de su vida, como puede verse en esta imagen. La guerra de invierno terminó solo una semana después de que Halja fuera herido en combate. Aunque había combatido valiente y formidablemente, para finales de febrero de 1940, el ejército finlandés se encontraba agotado, casi sin municiones y sus líneas defensivas muy atrasadas. Sin opción y para evitar un mayor derroche de sangre, Finlandia firmó el Tratado de Moscú, cediéndole 11% de su territorio a la Unión Soviética, más de lo que Stalin pedía antes. ¿Tú te imaginas eso? O sea, ¿te imaginas ser el mejor francotirador de la historia? Tener más bajas que cualquier francotirador en la historia. Confirmadas, más muchas que seguramente hiciste y no pudieron confirmar de forma oficial. Y que aún así, de repente quedas inconsciente porque una única bala de las 10.000 que tú disparaste y llegaron a su objetivo, una única bala te logró golpear a ti de a poco. Seguramente el francotirador o no sabía exactamente dónde estaba o le pegó la bala por suerte. Te pega, quedas inconsciente y cuando despiertas dices, ganamos, y dices, no, perdimos. Debe ser horrible. El guión lo tenía en contra, total. Debe ser horrible. A pesar de esto, decir que la guerra de invierno resultó una victoria para la Unión Soviética lejos estaría de ser correcto. Mientras Finlandia perdió unos 26.000 hombres, las bajas del ejército rojo fueron de 126.900. Un general soviético afirmó poco después que el territorio conseguido era solo lo justo para enterrar a sus caídos durante la guerra de invierno. Una triste forma de definir su victoria militar. Se dice incluso que el pésimo nivel estratégico y de combate de las fuerzas de Stalin fue lo que convenció a Hitler de lanzar una invasión a la Unión Soviética. Una decisión que en retrospectiva resultó fatal para el Tercer Reich, pero esa es otra historia. En cuanto a Simo Halja, luego de recuperarse de su... Claro, imagino que el bigote chistoso dijo, si esto se lo estaban cargando. El verdadero todos contra mí solo. Literal. Sí, eso fue otra victoria política. Imagino que fue lo mismo, ¿no? Imagino que el bigotico alemán dijo, guas, si estos con un solo tipo, con un solo campesino con un rifle, casi los mata a todos, nosotros le ganamos. Y resulta que no le salió. Sus heridas, recibió todo tipo de premios y condecoraciones por parte de su nación. Si bien su hogar había quedado en territorio ahora soviético, el gobierno finlandés le ofreció... ¡No! O sea, tras de que o sea, eres Dios. Eso es como cuando eres el MVP del partido, pero pierdes el partido. O sea, te imaginas... O sea, eres el mejor jugador en el campo. O sea, no de tu equipo, eres el mejor jugador en el campo. O sea, eres de lejos la estrella, el mejor de todos, de ambos equipos. Tú brillas como nadie. Estás carreando tú solo a tu equipo en la final del mundial. De repente te lesionan. Porque ni siquiera, o sea, te lesionan. Te vas a los vestidores lesionado en camilla. Y cuando regresas dices, iban ganando 5-0, 5 goles tuyos. Y cuando regresas de la camilla dices, bueno, y ganamos. Y te dicen, no, perdimos 10-5. No a 0 porque ya habías asegurado 5 goles. Perdimos 10-5. Y es más, te quitaron el Balón de Oro porque se lo van a dar al del otro equipo. ¿Esto qué es? Creo que casi es lo que le pasó a Falcao, ¿no? Un poquito más o menos así. Un poquito menos exagerado, pero sí. Una nueva granja en otro municipio. Allí Simo pasaría el resto de su vida, cazando alces y criando perros, hasta su muerte en 2002 a los 97 años de edad. En las pocas entrevistas que dio, al ser preguntado sobre qué lo había hecho un francotirador tan letal, siempre respondía lo mismo: práctica.
En 2017, 15 años después de su fallecimiento, las memorias del héroe finlandés fueron descubiertas. En las mismas, Simo habla de su lista de pecados para referirse a las poco más de 500 personas que dio de baja con su confiable rifle de cerrojo M28. El número que da de víctimas suyas es... Era Messi, lo lesionaron y cuando despertó no solo habían perdido, había despertado con la camiseta Lo del puesto otro equipo puesta. Sí, algo así, algo así. Pasó de ganar la Libertadores a descender a segunda El división. emperador Sí. debe tenerse. Pero es que bueno, a ver, ¿cuántas muertes hizo? ¿Cuántas muertes hizo? Van a decir justo cuántas muertes en total fueron, según su biografía, ¿no? Es creíble y realista porque él no se refiere al mismo con orgullo, sino con remordimiento por cada vida quitada. Simo Haija nunca buscó convertirse en el mejor francotirador de la historia como lo hizo. Simplemente buscaba defender a su país y vaya que lo hizo. ¡500 kills! 500. Y lo más brutal es eso. Saben que la mayoría de sobre todo soldados o grandes generales militares, su motivación no es quitarle la vida a otra persona, porque eso los convertiría en psicópatas o psicóticos. Serían personas que están ahí y no lo disfrutan, están ahí porque tienen otra razón, lo cual para mí los hace mucho más centrados. Yo creo que una persona que estuviera disfrutando de dispararle a otros... Volví. ¿Qué vamos a ver? Ya vamos a ver qué ha mandado por ahí. Yo creo que alguien que disfrutara fuertemente de quitarle la vida a otro, de dispararle a otra persona, no hubiese sido tan efectivo porque no sería tan paciente como él lo era, ni tan metódico. Normalmente ese tipo de personas suelen ser, no sé, carne de cañón. Suelen ser el loquito que va al frente disparando creyendo que la guerra es súper divertida. Y son los primeros en morir. Realmente. ¡Guau! Estuvo brutal. Grandioso video de Armapedia. Y por supuesto, grandioso Simo Haija.